Entonces, esta es la guía para ciclo 6. La asignatura es química. Mi nombre es Xiomara Cabeza. El ciclo es para ciclo 6. La guía está estipulada para realizarse en 2 semanas, o sea, desde el 22 de febrero hasta el 5 de marzo. Cuando realizan esta guía, deben enviarla al correo que se encuentra aquí, xcabeza@educacionbogotá.edu.co. Este es el correo al que deben enviar la guía. Nuestro tema, vamos a hablar hoy es del método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico son unos pasos organizados que debemos nosotros tener en cuenta para resolver cualquier situación, ¿sí? El método científico se inicia desde los primeros filósofos griegos hasta Descartes. Han sido muchos los sabios que han realizado aportaciones al método que impulsa la ciencia. El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplea para adquirir nuevos conocimientos. Para poder ser calificado como científico debe basarse en el empirismo, en la medición y además debe estar sujeto a la razón. La historia del método científico arranca en la prehistoria, cuando el hombre primitivo, que era un ser curioso por naturaleza, descubrió a través del método ensayo-error qué alimentos le convenía comer, cuándo y cómo debía seleccionarlos. De una forma lenta pero inexorable, dejó de ser recolector de frutos y cazador de animales y se convirtió en pastor y agricultor con la ayuda de la observación. Dejó de ser nómada para convertirse en un ser sedentario. Nuestros antepasados, amparados por la curiosidad, asociaron los movimientos de los cuerpos celestes con el tiempo y las estaciones. O sea, ellos miraban el firmamento y de acuerdo a cómo el firmamento y las estrellas se iban moviendo, de esa manera empezaron a contar el tiempo y empezaron a colocar las estaciones. De esa manera llegó un momento en el que predecir los cambios meteorológicos y cómo afectaba su vida primitiva y su economía. De esta manera se puede afirmar que la observación es el primer paso del método científico. ¿Por qué? Porque ellos estaban observando las estrellas. Y que esta observación es decisiva para que se lleve a cabo la revolución neolítica, la primera revolución radical de la humanidad, que fue el amor por la sabiduría. Con el paso del tiempo, se fueron dibujando las primeras civilizaciones bajo el amparo de las cuencas fluviales. La Mesopotamia por el río Tigris y Éufrates. Estos ríos fueron muy importantes porque por estos ríos era que ellos podían transportar todo lo que tenían y poder hacer el comercio económico entre diferentes civilizaciones. Egipto, por ejemplo, tenía el río Nilo. Y la India estaba bajo los ríos Indo y el río Ganges, mientras que los ríos Huanghe y Yangtze eran los responsables del nacimiento de la civilización china. Entonces observemos que en el primer paso del método científico está la observación. Ellos observan y por medio de la observación pueden llegar a ciertas deducciones, pero también vemos que los ríos surgen en gran importancia porque los ríos son los que permiten el medio de transporte y empiezan a conocerse en unas civilizaciones con otras. Más adelante los griegos disfrutan de una civilización, de una situación privilegiada y única en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque son ellos los primeros en desarrollar el amor por la sabiduría. Es en Grecia donde salen estos primeros pensadores, los primeros filósofos de la historia. De esta forma nace lo que actualmente conocemos como ciencia teórica racional. O sea, que nace en Grecia, con los primeros filósofos. En las colonias griegas de Asia Menor surgen personajes como Tales de Mileto. Tales de Mileto es llamado el padre de la filosofía.
Anaximandro es el primero en trazar mapas astronómicos y geográficos. Heráclito y Empédocles crean los primeros fundamentos básicos de la teoría atómica del mundo. Aquellos primeros sabios se añadirían más adelante Hipócrates, Demócrito y Aristóteles. Entre todos ellos van moldeando las bases del método científico. El elemento común a estos primeros filósofos científicos es la observación. De Galileo al discurso del método. Entonces, luego pasamos a la Edad Media, donde los matemáticos, los físicos y los químicos del mundo islámico fueron realizando sus particulares contribuciones. Pero el siguiente gran paso lo dan en el siglo XVI, Galileo Galilei, una de las figuras claves en la historia de la ciencia. Se puede afirmar que el científico italiano, ¿de quién estamos hablando? De Galileo Galilei. Entonces, que este científico italiano es el primero en aplicar el método científico en los estudios que él hace de cinemática y dinámica. Gracias a sus experimentos, a la observación, añade la hipótesis y la experimentación. A partir de ese momento se puede desmontar muchos de los errores de Aristóteles. A Galileo le siguen las contribuciones que luego realiza el inglés Francisco Bacon, creador de la inducción por eliminación. Sin embargo, no es hasta el siglo XVII cuando Descartes, a través del discurso del método, define las reglas del método científico. Entonces, ¿quién define? Todos han aplicado el método científico, pero es Descartes quien los define, quien los escribe, quien los pone en un librito y nos los hace llegar. Y hoy en día ya sabemos que el método científico tiene 5 pasos. El primero es la observación. O sea, ahí empieza en los órganos de los sentidos, como los ojos, a tener la primera parte. Hace referencia a lo que queremos estudiar o comprender. Es lo primero que vamos a ver. Luego viene como segundo paso la hipótesis. En la hipótesis yo formulo una idea, explico lo que he observado. Entonces, cuando yo digo, bueno, hagamos una hipótesis del problema, entonces usted simplemente va a escribir. Usted primero mira, luego escribe el problema, lo plantea. Esa es la hipótesis. Pero una vez planteado el problema, también debo escribir cómo puedo solucionarlo, ¿sí? Pues debo escribir cómo debo solucionar ese problema observado. Luego voy a la experimentación. Entonces, en la experimentación yo llevo a cabo lo que escribí. Entonces, el problema era este, pero lo voy a solucionar de esta manera. Entonces, ya voy a la ejecución. Esa es la experimentación. Cuando yo ejecuto dicho problema. Luego viene la teoría. Entonces, en la teoría yo ya explico, bueno, ya cuando hago esta hipótesis, entonces voy a resultar esto porque ya pasó la experimentación. Entonces, ya la teoría es lo que yo ya decido que pasó cuando hice la experimentación. Y en la conclusión ya es la teoría formulada. Bueno, se concluye, se dice que ya se pudo realizar esto, que si debo hacer, que para este problema sigo estos pasos y una vez haga la experimentación voy a sacar esta teoría porque esto es lo que se cumple. La actividad, ¿cuál es? Primero realizar la lectura, luego identificar las etapas y luego vamos a completar el cuadro. ¿Cuál cuadro? El siguiente. Vamos a hablar de Alexander Fleming y la penicilina. El señor Alexander Fleming es el señor que descubre la penicilina. Entonces me dice, Alexander Fleming era bacteriólogo inglés. Trabajaba en el Hospital St. Mary de Londres, investigando bacterias que producen enfermedades graves en el hombre. Él descubre la penicilina
que es una sustancia secretada, o sea, producida por un hongo mohoso. Su historia es la siguiente. En los años 20 del siglo pasado, Fleming, preocupado por las infecciones producidas por algunas bacterias, que además eran en ese entonces mortales para el hombre, se dedicaba a investigar la forma de crear vacunas para proteger a las personas contra estos microorganismos. Para poder inventar una vacuna debía sembrar las bacterias, luego tratar de hacerlas inofensivas para el hombre. Esto con el fin de poderlas introducir en el cuerpo humano sin que causaran las enfermedades. Así se fabrican actualmente todas las vacunas. Los cultivos de bacterias se hacen en cajitas conocidas como cajas de Petri. Se llevan a un lugar a una temperatura adecuada para que las bacterias crezcan. Fleming sembraba las bacterias en su laboratorio y las incubaba en el sótano del hospital. En julio de 1928, el científico decidió tomarse unas vacaciones y luego de un largo mes, a mediados de septiembre, regresó a su trabajo y se encuentra con que muchas de sus cajas con bacterias habían sido contaminadas con un hongo, el Penicillium notatum. Realmente molesto con su ayudante, se dispone a lavar y a esterilizar nuevamente las cajas, pero se da cuenta que en una de las cajas invadidas por este hongo, el crecimiento de la bacteria se había detenido y las bacterias habían muerto. Sorprendido por este hallazgo, en vez de lavar las cajas, se preguntó por qué lo que inhibió el crecimiento bacteriano y mató las bacterias. Como era de suponerse, Fleming cree que es el hongo que inhibe el crecimiento y mata a estas bacterias. Inhibir es decir, no permite que crezcan más, ya que es el único diferente entre las cajas con bacterias vivas y las cajas con bacterias muertas. Intrigado con una posible respuesta a su pregunta, realiza una serie de experimentos controlados en los que siembra bacterias y luego introduce hongos. Y los resultados son los mismos. En las cajas de Petri, en donde se había inoculado el hongo, las bacterias morían. O sea, a donde se le agregaba el hongo, las bacterias morían. Y a las que no se le colocaba el hongo, las bacterias se reproducían. Encantado con su descubrimiento, decide aislar la sustancia producida por el hongo y experimentar con ella. Y obtiene los mismos resultados. La sustancia que produce el hongo mata las bacterias y controla su crecimiento. Por ser una sustancia extraída del Penicillium notatum, le da el nombre de penicilina. Y se descubre entonces el primer antibiótico del mundo. Fleming y otros científicos ganan el premio Nobel en 1945 por el descubrimiento de la penicilina, por el aislamiento y su aplicación. Una vez leída esta lectura, deben realizar este taller. Entonces, ¿cuál fue el problema que tenía Fleming? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la hipótesis que él dedujo antes de hacer el experimento? Acuérdense que aquí se escribe la hipótesis, son los pasos que él cree que posiblemente suceden. Luego, ¿cuál es el experimento que hace? ¿Cuáles fueron los resultados y el análisis que él vio después del experimento? ¿Cuál fue su hipótesis? Y estas pequeñas preguntas se resuelven de acuerdo a la lectura.